Una vez más, mis hermanos y amigos, el Señor nos permite estar juntos, aunque a distancia, para que podamos escuchar, podamos comprender, podamos aprender aquello que Dios pone delante de nosotros para nuestro bien. Qué bueno es saber que lo que Dios nos provee va a traer a nuestras vidas bendición. Qué bueno es saber que Dios tiene siempre esta voluntad, siempre está inclinado a que nuestras vidas reciban el impacto de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su favor, y todo encaminado para nuestra salvación. Hoy los bendecimos en el nombre del Señor y queremos empezar este estudio buscando en la primera carta escrita a Timoteo, y vamos a leer allí el capítulo 4, versículos 1 a 3. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Señor, una vez más, al abrir tu palabra, conscientes, convencidos de que es la palabra de verdad, de que ha salido de tu boca, de que es veraz, te agradecemos que nos permitas exponernos a ella. Y te damos gracias por las bendiciones que tienes atesoradas para ser dispensadas, desatadas sobre aquellos que quieren conocer la verdad, que quieren escuchar tu voz. Todos aquellos, Señor, que queremos abrir nuestros corazones para que esa palabra venga y dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, donde quiera que estemos, y aún en la condición en que nos encontremos, pueda tocarnos porque abramos nuestro corazón. Toque nuestras vidas y redarguya nuestras vidas, a fin de que tu palabra, Señor, hoy, tenga en nosotros una acogida especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar, creo que serán 2 estudios, acerca de este tema tan importante. Nuestros versículos claves de los cuales partimos, acabamos de leerlos, dicen algunas cosas sumamente importantes. Y quisiera que las viéramos. No quiero, por eso voy a abrir vamos a tener 2 estudios bíblicos, porque no quiero que este estudio y el que viene sea tomado a la ligera. Yo les ruego en el nombre de Jesús que escuchemos esto para poder comprender lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos en este día, para este tiempo. Y allí dice el versículo 1, dice que alguien habla. Nos habla de quién y nos habla de cómo lo hace. Y está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está hablando. Y dice la palabra de Dios, el Señor mismo nos lo enseña, que el Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, ese es el mismo Espíritu que nos guía a toda verdad. Así que de entrada, Dios nos está diciendo, por medio del Espíritu, que tenemos garantía, una garantía muy especial, de que lo que vamos a escuchar de parte del Espíritu es verdad, porque Él está entregando, Él está cumpliendo este trabajo que tiene de en el mundo, estar en el mundo, para guiarnos a toda verdad. Y si nos dice que nos guía a toda verdad el Señor Jesús, es entonces necesario recordar que en el mundo hay mentira, que en el mundo hay engaño, que en el mundo hay una tendencia, hay un sistema de valores, de principios que infectan, que hacen daño y que nos mueven hacia estas cosas como si fueran ciertas, para que las creamos y estemos, como dice la palabra, bajo este gobierno del maligno.
En segundo lugar, en el versículo 1, dice que el Espíritu Santo habla de una forma, y allí usa la palabra claramente. Claramente quiere decir, lo está haciendo de manera clara. Hay precisión en lo que dice, hay certeza en lo que dice. Y lo está diciendo para que nadie tenga confusión, para que nadie pueda esta confusión generar algún tipo de desconfianza, de incredulidad, de duda, sino que lo dice claramente para que todos podamos entenderlo, pensar en eso y saber cuáles son las medidas que debemos tomar a fin de que esto que el Espíritu nos dice claramente esté presente en nuestras vidas. Luego dice en el versículo 1 el tiempo en que sucederá aquello que el Espíritu va a decir claramente. Importante este dato, no lo podemos pasar de forma ligera. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo habló mucho antes de que esto sucediera, para que en el momento en que ocurriera, y así es que el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo actúan. Con tiempo se dice, antes de que ocurra, antes de que imaginemos que puede pasar, Dios lo enseña, para que tomemos, repito esto y una otra vez, no solo tengamos conocimiento, sino que sepamos qué hacer, qué medidas debemos tomar. Entonces dice que esto sucederá, aquí lo leemos, en los postreros tiempos. Y este concepto en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está hablando de sucesos, eventos, hechos que en algún momento, en la fecha de Dios, en el tiempo de Dios, serían presentados al ser humano. En algún punto de la historia se mostraría esos hechos futuros y tiempos postreros, o postreros tiempos, se está hablando de tiempos antes del fin, tiempos antes de que la historia de la humanidad llegue, toque Dios esa historia y cambie las cosas conforme a su voluntad, porque a consecuencia del pecado el ser humano se ha desvirtuado, nos hemos salido del propósito de Dios. En tiempos postreros, dice el Espíritu Santo, claramente va a ocurrir esto. ¿Qué es lo que dice? Dice que se escuchará algo. ¿Y qué es lo que se va a escuchar? Evidentemente dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Así que habrá una enseñanza que llegará de espíritus inmundos que van a engañar, tienen el propósito de engañar. Ellos son espíritus engañadores y estarán lanzando una enseñanza totalmente engañosa. Pero además dice más, dice que allí voy y a doctrinas de demonios. No es solo que las personas estarán escuchando enseñanzas falsas, sino que tendrán esas enseñanzas una estructura. Será un cuerpo de enseñanza, será doctrina. Y por lo tanto, como estarán promoviéndola, estarán transmitiéndola, exponiéndola, las que fueran, entonces esas enseñanzas afectarían a los escuchas. Por eso muchas personas, aún dentro de la iglesia, habiendo dicho ellos que eran cristianos o entendían que eran cristianos, al ser expuestos a esta clase de enseñanza, muchos, dice algunos, apostatarían, se irían, negarían aquella fe en la que habían puesto su esperanza. Está diciendo entonces el Espíritu Santo que en tiempos postreros habría un brote de una clase de enseñanza dañina. Y esa enseñanza dañina vendría de espíritus engañadores que traerían al mundo en doctrinas una serie de enseñanzas que tenían un fin, desarrolladas para un propósito. Por lo tanto, el Espíritu está diciendo que todos nosotros debemos saber
que cuando este tiempo llegara, el mundo estaría expuesto, y eso nos incluye a nosotros, a enseñanzas que tendrían la posibilidad de afectarnos, de hacernos caer en ellas, de nosotros creer que lo que oíamos es la verdad. Entonces, como hemos llegado a esos postreros tiempos, estamos viviendo en esos postreros tiempos, es necesario que hagamos caso a esto que el Espíritu con tanto tiempo advirtió a todos los hijos de Dios que estaría ocurriendo. Y quiero decir esto porque es importante. Nuestro enemigo, él a quien Cristo le llama Satanás, engañador, acusador, homicida, desde el principio sabe cuán importante es la educación. El enemigo sabe que la educación tiene poder. Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, el Señor dijo al pueblo de Israel: tienes que instruir, tienes que enseñar, tienes que educar a tus hijos, tienes que formarlos. Pero no solo a los hijos, Dios dice, tú tienes que aprender, tú tienes que tener conocimiento de mí. Dios es, como decía Eliú, el maestro. Y Él nos enseña, Dios dedica tiempo para enseñarnos. El imitador hace lo mismo. El imitador quiere enseñarnos, pero enseñarnos lo completamente contrario a lo que Dios nos enseña. Y este es el peligro, la franja que desde el principio, al hacerle caso el ser humano a esto, ha venido toda la hecatombe que el mundo sufre hasta el día de hoy y sufrirá hasta que el Señor establezca su reino en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está recalcando? Que puesto que el enemigo conoce el poder de la educación, de la enseñanza, de la instrucción, del conocimiento, él ha utilizado esto como una herramienta perfecta para sus fines. Y ha estado formando sistemas educativos, métodos de enseñanza, metodologías también, propuestas educativas, toda clase de cosas que tenga que ver con educación, para infiltrarlas, a fin de que todos los que estemos expuestos a ellas seamos contaminados. Mire si esto es importante, que nosotros tenemos por necesidad que prestar atención a esta advertencia. Es que no puedo, cada vez que leo este pasaje o el Señor lo trae a mí, no puedo dejar de pensar en lo que dice esta primera frase. Es el Espíritu de verdad el que dice claramente lo que usted y yo estamos viendo hoy, puesto, repito, que vivimos en los postreros días. Ahora bien, esto es la estrategia, pero sigue diciendo que esto va a ser introducido, estas enseñanzas serán introducidas por la parte visible y nos da el perfil de quienes lo van a transmitir, de quiénes serán los exponentes, de quiénes serán esos maestros, quiénes serán los que perforarán con estas enseñanzas nuestras vidas. Hay una parte que está detrás, unos maestros que no vemos y otros maestros que sí vemos. Los que vemos son, y aquí nos da el perfil, número 1, hombres mentirosos, personas mentirosas, esa es su naturaleza, mienten. Número 2, son personas hipócritas. El hipócrita perdió, nunca tuvo, o si la tuvo alguna vez, la dejó ir, la sinceridad, la transparencia. El hipócrita parece ser. El hipócrita es, como lo graficaban de una forma tan bien hecha los griegos en el teatro, esa máscara se llamaba hipócrita y detrás estaba el actor. Estaba representando un papel, no era él, pero asumía el papel. El hipócrita proyecta una imagen que no tiene. Se esconde detrás de una careta y no es sincero. Dios nos está diciendo por medio de su Espíritu que hombres hipócritas. De nuevo leo la porción para ver el tercer elemento. Mire que dice allí, por la hipocresía de mentirosos, hombres mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. El tercer elemento es que estas personas, teniendo, quiere decir, tienen siempre, permanecen teniendo
está en gerundio, una acción continuada. Permanecen con una conciencia cauterizada. Recordemos que la palabra cauterizada tiene que ver con, o sale de, o tiene su forma más intensa en lo que es la medicina. Cuando a alguien se le cauteriza una herida, alguna situación, se está usando un instrumento, un objeto que tiene el poder de ir quemando, y al hacerlo insensibiliza a todos esos tejidos o ligamentos, donde quiera que se encuentre, y le da insensibilidad, se sana insensibilizando. Algo increíble, pero así es. Es una forma de medicina muy radical. Ahora, ¿cómo es que Dios nos enseña que estas personas tienen la conciencia cauterizada? Que es necesario entonces entender que si la tienen cauterizada, la conciencia no siente, se ha vuelto insensible. ¿Y qué efecto, qué implicación tiene esto? ¿Cómo estos maestros que estarán enseñando cosas que espíritus inmundos han planeado, han orquestado, la han presentado muy bien en un catálogo muy atractivo, muy seductor, presentan lo que quieren para educar al mundo, para que el mundo reciba esa educación, la acepte como buena? ¿Qué pasa con esas personas que están delante? Bueno, que los instrumentos son personas hipócritas, son personas mentirosas y tienen una conciencia que no siente. Lo que están enseñando, saben que no está bien, pero es lo que les conviene enseñar. Son instrumentos perfectos para los maestros que están detrás. Y van a transmitir aquello que no es bueno como si fuera bueno. Van a transmitir la enseñanza como algo que la humanidad se ha perdido a través del tiempo y que es hora de aprender de otra forma, de tener otros principios. Y aquí entonces hacemos una pausa para recordar y ver el proceso. Si el Espíritu de Dios nos dice que así serán los que enseñarán o transmitirán enseñanzas que vienen de espíritus engañadores y que son doctrinas demoníacas, usted y yo tenemos que despertar. No es, a los cristianos hablo ahora, no es que tú y yo sepamos dónde queda esta cita y que quizás de leerla tanto nos la hayamos aprendido de memoria, es otra cosa. Es que Dios nos está diciendo que esa forma de invadir, de enseñar, de empujar cosas nuevas, tiene un propósito y tiene un origen. El origen no viene de Dios. La enseñanza no sale del corazón de Dios. La enseñanza no tiene que ver con nada de lo que Dios nos ha traído, habiendo hablado, como dice la palabra, muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas y en este tiempo por medio de Jesucristo. Es que todo lo que Dios ha dicho, nada tiene que ver con esta nueva intención, con esta nueva acción y con esta nueva imposición. Y Dios está diciendo, tú tienes que saberlo porque el Espíritu Santo lo dice claramente. Sigamos a los puntos que tienen que ver con esa secuencia que llevan a una persona a la cauterización. Porque hay un peligro real. Y es que aquí dice que algunos abandonarán la fe. Entonces todos estamos en peligro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Romanos capítulo 1, 19 dice que Dios al crearnos imprimió en nosotros conocimiento de Él. Nunca, nunca deberíamos dejar esta enseñanza fuera de nuestras vidas. Nunca debíamos permitirnos que la memoria nos falle en este aspecto. Dice la palabra que Dios puso conocimiento de Él en nosotros. Romanos 1, 19 dice claramente, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos mismos, pues Dios se lo hizo evidente. Nadie puede decir, y de hecho Dios lo dice, nadie podrá decir, yo no lo sabía. Es que lo tienes dentro, tú y yo lo tenemos dentro. Dios lo escribió en nosotros y vamos a ver dónde lo escribió. Lo que conocemos de Dios, y eso implica que todo ser humano tiene un conocimiento de Dios.
lo puede negar, lo puede rechazar, puede decir que es mentira, puede vivir como si no lo conociera. No importa lo que haga, está ahí. Dios lo hizo. El que nos creó dejó una marca de que Él nos creó para tener comunión con nosotros y que nosotros tuviéramos conocimiento de Él. Este es el primer elemento. Te repito, tú y yo tenemos conocimiento de Dios. Número 2, Dios escribió dentro de nosotros mismos, no fuera, dentro de nosotros mismos su ley. Romanos 2:14 dice que todas las personas, los gentiles, cumplen por instinto los dictados de la ley. Todos, lo que hacemos tiene un elemento ético y moral que nos dice está mal, está bien. Y eso está escrito en nuestros corazones. Luego dice que esa ley Dios la escribió en el corazón. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En el corazón está escrita la ley de Dios. Y esa ley de Dios es la que nos permite decir, esa es una mentira. O ya otra vez mentí, reconozco que lo hice. O veo que el otro lo hace. Es lo que nos hace ver si hay hipocresía o no hay hipocresía. Si hay fidelidad o no hay. Es la ley de Dios escrita y esa ley nos pone a obrar. Aunque no querramos, estamos haciendo cosas que tienen el sello del bien porque Dios lo puso en nuestro interior. Pero sigue diciendo la palabra de Dios que esa ley escrita en nuestros corazones es una ley que nos va a llevar a acciones concretas. Quiero introducir estas palabras que dijo Moisés al pueblo, poco antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Dice Moisés, Deuteronomio 29:14, después de dar este discurso recordando toda la historia y cómo, por no hacer caso a Dios, por llevarse de sus propios corazones, una y otra vez se alejaron de Dios, perdieron el propósito, eso trajo dolor a su vida. ¿Qué le dijo Moisés? Es como una conclusión, dice, porque muy cerca de ti, atendamos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Dónde está la ley? Dentro de nosotros. ¿Para qué es esa ley? Cerquita de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca y habla la boca, y en algún momento lo que está escrito en el corazón, que lo tenemos ahí, no lo podemos borrar, eso que está ahí nos va a hacer declarar cosas que tienen que ver con lo que es recto, justo delante de Dios. Por eso dice, está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y la tienes en tu corazón. Punto número 4, Dios nos creó con conciencia espiritual. Conciencia espiritual, Romanos capítulo 1:15 dice que su conciencia, dando testimonio su conciencia. Tenemos algo que se llama conciencia y eso lo creó Dios. Esa conciencia es espiritual, esa conciencia pertenece a la parte del alma, esas partes espirituales que usted y yo no vemos, pero que trabajamos, funcionamos, creemos, actuamos en base a eso que tenemos internamente, ese yo espiritual. Y entonces la palabra de Dios dice en el punto número 5 que Dios nos creó con la facultad de pensar. Romanos 2:15 dice claramente, y sus pensamientos, los nuestros, los humanos, esos pensamientos nos acusan unas veces y otras veces nos defienden. Y tiene una relación directa con la conciencia. Estos pensamientos, lo que hacemos, tenemos conciencia total de lo que hacemos y esa conciencia nos permite procesar pensamientos que nos van a decir, lo hiciste mal, lo hiciste bien, o lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. En sexto lugar, Dios nos regaló la voluntad. Y la voluntad es una facultad preciosa, igual que las anteriores, que nos capacita, nos da la capacidad de saber qué decidir y qué hacer. La voluntad nos mueve, es el elemento interior, el último, que nos va a inclinar a si vamos a aceptar, decidir hacer el bien o no. Así que ahí está el corazón, está la mente, está todo lo que Dios nos ha dado, pero la voluntad es la que decide. Mire qué cosa tan preciosa. La voluntad es alimentada.
es edificada por el conocimiento de Dios que tenemos, por la ley escrita en el corazón, la cual nos permite como seres humanos, como criaturas hechas por Dios, a decidir libremente qué vamos a hacer con nuestras vidas. Si seguimos ese camino por el conocimiento que tenemos, sabemos que al final puede ser algo trágico. O seguimos este camino y vamos tomando decisiones y colocando nuestra voluntad a favor de o en contra de, y sabemos que al final aquello será para bien o para mal. Es esa libertad de decidir que Dios nos hizo con ella, porque nos hizo como Él es, a su imagen conforme a su semejanza, la que nos permite, sabiendo por la conciencia qué es el bien y qué es el mal, tomar una elección. Vuelvo a Moisés. En ese discurso, capítulo 30, versículo 19, dice allí: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué estaba diciendo allí Moisés? Te pongo delante, y eso significa, ya te he dicho cuál es la ley de Dios, cuáles son sus mandamientos, cómo Él establece estatutos, cómo Él te da principios, normas, para que tú puedas vivir eligiendo el bien, para que tu conciencia siempre te recuerde qué está bien y qué no está bien, y para que tu voluntad se incline y pueda tomar esa decisión que va a establecer la diferencia entre escojo la vida y sus bendiciones, o escojo la muerte y llegarán a mí las maldiciones. Estamos hablando de vida espiritual que pauta la física, vida espiritual que pauta lo que es nuestro razonamiento y pensamiento, vida espiritual que nos hace vivir en la fragancia del modelo de lo que Dios estableció para nuestro bien y no para nuestro mal. Así que Moisés dice, si tú eliges el bien, tú vas a tener vida, y esto va a afectar hasta tu descendencia, bendiciones. Pero si escoges el mal, allí está el problema. Recordemos que la mente, el corazón, la conciencia y la voluntad son todas partes del alma. Y esos componentes están en ti, en el prójimo, en todos los demás. Todos tenemos eso, Dios nos regaló eso. Y fue la voluntad de Dios poner estas partes para que funcionaran de forma conjunta, unida, funcional, sana, a fin de que nos permitiera al ser humano ser guiado y mantener un corazón sensible, un corazón que rechazara el mal y se permitiera vivir en el bien, haciendo el bien. Algunas personas le llaman a ese conjunto de acciones que salen de esos aspectos de nuestra vida interior, le llaman un sistema de defensa. Dios puso en nosotros un sistema de defensa para justamente, al conocer lo que Dios quiere, y eso que Dios quiere es evitarnos el mal, para que aprendamos a rechazar lo que está mal y elegir el bien. Dios pone en nosotros estos aspectos que son regalo perfecto de Dios, a fin de que nosotros podamos aprender, crezcamos en una elección continua, porque la voluntad se acostumbró a oír una conciencia que sí nos enseña y nos recuerda, hey, esto está bien, hey, aquello está mal. Esto es necesario tenerlo en cuenta porque, y aquí viene el problema, tan pronto el pecado entró, y el pecado fue desoír lo que Dios había establecido, para oír lo que el educador malo, el que hace el mal, estaba diciendo. Y allí empezó la primera cátedra del diablo en contra de la humanidad. Allí. Y esa caída, ese ponerse a escuchar lo que dijo, trajo todo lo que nosotros conocemos a través de la historia. Ahora bien, a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Mire qué cosa tan preciosa. Dios, que escribió en nuestros corazones su ley, no la borró, la dejó allí. Y esa ley en nuestros corazones envía mensajes permanentes a nuestra conciencia
para que esa conciencia permanezca dentro de los límites, dentro de los parámetros que Dios estableció de lo que es bueno y no es bueno, y recuerda permanentemente a la conciencia hablar. Usted y yo tenemos continuamente un monitor interno que nos está diciendo, no lo hagas. Mire, recuérdate que lo hiciste la otra vez y lo que pasó. Sí, hazlo, está bien. Luz verde, luz roja. Señales continuas en nuestro interior. Vivimos en un baño continuo de alertas espirituales. Alertas que afectan nuestra moral, nuestra ética, lo que sí debemos y no debemos hacer. ¿Qué ocurre? Que si usted y yo, cuando este sistema de alarma, de protección que Dios pone en nosotros, no le hacemos caso, vamos perdiendo la habilidad de detectar el daño que nos hacemos a nosotros mismos, y nuestras conciencias empiezan a insensibilizarse. Ahí empieza el punto. Ahí está el pecado. Pero Dios le dijo, usted puede buscarlo en Génesis 4, le dijo a Caín que estaba perdiendo la sensibilidad de su conciencia. El pecado está a la puerta y quiere hacerte daño, pero tú tienes el poder de decirle no. Siempre Dios dejó eso aún cuando pecamos. Podemos decir, no voy a hablar mentiras, no voy a ir por ese camino. Y la voluntad tiene que decidir si lo hace, pero es la conciencia que está hablando, porque el corazón está recordando, no está bien, no está bien. Cuando eso no le hacemos caso, a esas alertas no le hacemos caso, entonces empezamos a perder la sensibilidad, porque el pecado nos insensibiliza, es el cauterizador. Y habituarse a pecar es decirnos a nosotros mismos, estoy dando permiso al pecado para que cauterice mi conciencia, para que bloquee la enseñanza de Dios. Estoy abierto a la otra enseñanza, quiero el otro maestro, quiero el que me perjudica. Y al hacer eso, nuestro corazón se va cauterizando y llega al punto en que queda totalmente, como nos describe aquí 1 Timoteo 4:1, hombres, hipocresía de hombres mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Ya no sienten nada. Ya bloquearon, ya asfixiaron todo lo que fuera un mensaje de alerta para evitar repetir el pecado. Se insensibilizó. Y ahí está el testimonio de las personas que han asesinado, asesinos en serie, por ejemplo. Ya no les pasa nada. Al principio sí, pero fueron acallando su voz porque querían llegar más lejos. Y este es el problema grande. Usted y yo tenemos puesto por Dios en nosotros el deseo de conocer más, pero el conocimiento tiene límites y Dios lo estableció desde el principio. ¿Qué ocurre cuando hacemos algo y no nos arrepentimos? Que podemos sentir remordimiento, pero eso no afecta a la vida para bien. Eso es una mordida interna que me recuerda, soy culpable, pero eso no me ayuda en nada. La palabra de Dios lo dice claramente y nos dice el daño que esto tiene. Yo quiero que usted lo lea conmigo en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 10, dice claramente, el efecto que produce estar con la culpa porque no me arrepiento. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está la solución, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando elijo hacer o seguir haciendo, repitiendo, insistiendo en el pecado, termino con un mal sabor y no me resisto a mí misma, no nos resistimos a nosotros mismos, pero seguimos pecando. Ahí está engrampado el hábito que se hizo vicio. Y necesito eso, no importa que me destruya. Ahí están las personas que dependen de las drogas. Es que la insistencia en repetir el pecado nos va insensibilizando. Y la voluntad ya no tiene en nosotros la autoridad, se la quitamos. Y la conciencia la callamos. Y el corazón solo está diciendo, deseo eso. Y borra, y lo pongo entre comillas,
borra o quiere borrar lo que Dios nos dejó para poder mantener sanas nuestras vidas. ¿Qué pasa en ese momento? Que experimentar el mal sabor de la culpa no es bueno. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? ¿Queremos seguir con eso? ¿Queremos que la conciencia no nos moleste el corazón? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, hacer desaparecer el sentimiento de culpabilidad. Esa es la única alternativa. Yo no quiero sentirme mal. ¿Qué hago para no sentirme mal? Porque quiero seguir haciendo lo que me he propuesto. Y entonces vamos a callar la conciencia, vamos a quitar el sentimiento de culpabilidad. Y entonces es necesario tomar una acción. Esa acción es: apago el monitor, apago el que me da las alertas, apago el que me dice, no lo hagas. Callo esa voz. Algunos le llaman educar la conciencia. Bueno, esa educación de la conciencia es olvidarse de que esa conciencia está ahí puesta por Dios para protegernos, para guardarnos. Y se empieza entonces, cuando se calla la conciencia, a pecar con ligereza. Así que en el libro de Isaías, capítulo 5, Dios dice claramente a través de su profeta que algunos andan con el pecado como si fuera algo ligero. Lo llevan como si fuera una carreta, alando estas cosas con ligereza. Y es entonces allí, cuando pasa esto, que la racionalización, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, nos convence de que este sentimiento que tenemos, este mal sabor cada vez que pecamos o hacemos algo que sabemos que no debemos hacer, ese sentimiento debe ser sustituido por otro que produzca un tipo diferente de sensación. Un sentimiento que nos dé licencia para seguir haciéndolo. Y allí se cauterizó. Al llegar a ese punto, cauterizamos nuestra conciencia. Y esta manera de pensar tiene consecuencias. Trae una línea de pensamiento que va a cuestionar, va a desestimar, va a eliminar la forma anterior de pensar. Es decir, tomamos los seres humanos un liquid paper y borramos lo que Dios puso en nuestros corazones. Y la forma en que la conciencia nos alertaba y la forma en que razonábamos empieza a ser borrada. No la queremos. Queremos una nueva manera de pensar. Queremos una open society. Queremos que todo lo que nos viene a nuestra vida sea diferente. Y ya no existe Dios, entonces Dios no acusa. Ya no existe la ley en nuestros corazones, entonces no tenemos por qué tener ningún tipo de principio que regule nuestro comportamiento. Ya no, ya vamos a hacer lo que queremos. Y esto, definitivamente, es lo que ha ido trayendo este punto donde estamos, donde personas con conciencia cauterizada establecen estas metodologías o estos sistemas educativos que borran, que quitan, que dicen al ser humano: ya no tienes por qué creer eso, aquí hay otra forma libre de pensar. Deja la esclavitud, vamos a romper sus ligaduras, las ligaduras que tenemos con ese Dios que dicen que existe, y vamos a hacerlo diferente. Y me voy a quedar aquí en el día de hoy para dar entonces la semana entrante algunos ejemplos específicos de hoy, de maestros del mal, que están afectando y seguirán afectando a las naciones de la tierra, porque son hombres mentirosos, hipócritas, con la conciencia cauterizada. El Señor tenga misericordia de nosotros, siga teniéndola. Pero yo le pido a usted hoy, yo te pido a ti, mi hermano, mi hermana, amigos, que nosotros abramos nuestro entendimiento, le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento para poder entender qué está pasando a nuestro alrededor, porque dice la Biblia que el Espíritu anunció claramente que eso iba a pasar. Tu conocimiento de lo que está pasando, cuando lo pones al lado de lo que la palabra de Dios dice, ese conocimiento te reporta que hay algo a tu alrededor
que está ocurriendo y que se parece muchísimo a lo que la palabra de Dios describe. Tu conocimiento de Dios te permite entender que estas cosas están pasando delante de tus ojos. ¿Cuáles son las medidas que tú y yo estamos tomando para impedir que nuestro pensamiento sea arrastrado, seducido, y lleguemos a pensar como ellos piensan, sin recordar, sin hacer memoria de que Dios dice por medio de su Espíritu que eso que enseñan viene de espíritus engañadores y son doctrinas, sistemas educativos que vienen de demonios? Dios nos ayude. Yo voy a dejar este estudio aquí para que nosotros podamos, si Dios quiere, el martes continuar con esta segunda parte. Pero quiero que usted lea las noticias, oiga las noticias, vea lo que pasa con otros ojos. Pídale al Señor que necesita ojos espirituales, discernimiento espiritual, conciencia espiritual, corazón espiritual, para poder librarse y ayudar a otros a no caer en estos errores. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, como te decíamos al principio, por tu palabra, efectiva, eficaz, poderosa. Palabra que nos permite, Señor, entender la verdad, asimilarla, recibirla como un regalo tuyo a nuestras vidas, para entonces, oh Dios, descartar aquello que nos ha intoxicado, dañado o corrompido. Te pido que en este momento nos ayudes a pensar como hombres y mujeres que te buscamos. Y pidamos al Espíritu Santo aclarar nuestro pensamiento. Señor, ven y limpia, purifica nuestra conciencia. Señor, barre nuestros corazones para que salga tu ley, se vea claramente, nos enseñe, nos ayude, nos exhorte, nos guíe, Señor. Toma, oh Padre, toma nuestras mentes, nuestros procesos mentales, nuestras fortalezas de pensamiento, todo lo que nos impide hoy conocer claramente lo que nos has dejado en tu palabra. Y abre nuestros ojos espirituales, entendimiento, discernimiento, para darnos cuenta de quiénes nos están enseñando mal, quiénes nos están intoxicando, quiénes, Señor, con su forma de pensar han logrado penetrar en nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús, guárdanos. Señor, te ruego hoy, guarda nuestras mentes de ser arrastradas, para usar un término de hoy, hackeadas, robadas, engañadas. Solo tu Espíritu nos puede ayudar, pero a tu Espíritu debemos atender. En el nombre de Jesús, guárdanos de todo mal. Y seguimos diciendo, Señor, para esta nación, líbranos de revolución, oh Dios, líbranos. Y bendícenos con reforma y con transformación. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén. Señor nos bendiga a cada familia representada en usted. Y recuerde este tiempo, ore con sus hijos, cúbranse con la sangre de Jesús, con el nombre de Jesús, y caminen juntos en esta etapa difícil para que juntos sean capacitados por el Señor y puedan ser librados del mal. Desde aquí, Felipe Fermín, Carlos Martínez y Guillermo Sanabia, junto a esta servidora, los abrazamos, los bendecimos y hasta pronto, Dios mediante.